Listo, dale nomás. Oh, yeah. Bueno, bueno chiquitos, esto un poco lo que hemos hablado un poco en el trabajo diario, que hemos estado charlando del abordaje de las hipertransaminasemias. La verdad, hay poco para investigar del abordaje del paciente internado en sí. Así que lo que estuve investigando un poquito es el abordaje de las hipertransaminasemias, más que nada en general, que se pueden tranquilamente aplicar a las del paciente internado, desglosando algunas cosas, algunos conceptos que voy a transmitirles en el PowerPoint. Bueno, no sé si pasa ahí, a ver. Ahí va. Bueno, acá dice, en el hígado se presentan al menos 60 reacciones de transformación. Las más importantes son la TGO y la TGP, ¿sí? La TGO no solamente se encuentra en el hígado, sino que se encuentra también en el corazón, en el hígado y en el músculo esquelético. La TGP se localiza principalmente en hígado, estando en menos cantidad en corazón y en el músculo esquelético. Esto es importante porque después les quiero explicar lo del cociente TGO-TGP, ¿sí? El mayor nivel de TGP está en el hígado, por eso es la enzima que más está en el y que más evidencia el daño hepático, ¿sí? Vamos a los valores normales, entre 30 y 40 unidades internacionales litro, pero hay modificaciones según sexo, edad, aumento del índice de masa corporal y el ejercicio intenso. En el sexo hay más niveles en el hombre y la mujer, por supuesto, en la edad, niños y mayores de 60, en obesos se puede aumentar ante un 40% y en el ejercicio intenso también, ¿sí? En el abordaje inicial nosotros tenemos que hacer una primera pregunta. ¿Estamos en presencia de una hipertransaminasemia transitoria o sostenida? ¿Sí? Esa pregunta debemos hacerla para no, digamos, entrar en una crisis o en pánico de decir, bueno, este paciente está haciendo una hepatitis. En realidad, lo que nosotros tenemos que enseguida pesquisar es investigar si el paciente cursó infecciones virales recientes, como por ejemplo algún virus Epstein-Barr o cualquier virosis respiratoria que haya estado unos 10 o 15 días previos al registro de hipertensaminasemia, incluso consumo de tóxicos, alcohol, antibióticos y paracetamol, y le dividí estos tres porque es muy común el alcohol, los antibióticos y el paracetamol, y el ejercicio físico intenso también es muy frecuente en hipertransaminasemia, sobre todo en consultorio. La segunda pregunta es hepática o extrahepática. Esta pregunta la vamos a poder dilucidar más adelante. No sé si al principio, yo le puse acá un cuadradito de por qué las causas hepáticas e intrahepáticas. Las hepáticas después las vamos a desglosar, y las extrahepáticas, miren todo lo que es extrahepática, lo más frecuente que da hipertransaminasemia son las miopatías, que se diagnostican con la CPK y la aldolasa, la enfermedad celíaca, pidiendo los anticuerpos, la enfermedad tiroidea y la insuficiencia suprarrenal. Tercera pregunta, si está asociada la hipertransaminasemia a ictericia o colestasis, ¿no es cierto? Acá yo les hice también un abordaje inicial de cómo es la anamnesis y cómo pararnos frente a un paciente con hipertransaminasemia. Primero, exposición a químicos, como habíamos dicho, alcohol, medicamentos, herboristería es muy importante. Mucha gente considera la herboristería como la nada misma, no lo incorporan a su vida, y son muy importantes, dan mucha falla hepática a lo que es los productos que se venden en las dietéticas. Son muy importantes también. Después lo ocupacional, a veces está expuesto a algún solvente químico. Por ejemplo, la vedette de estos son los playeros que trabajan en las estaciones de servicios. Esos trabajan con hidrocarburos, aspiran hidrocarburos, y eso puede dar hipertransaminasemias permanentes, ¿no es cierto? Buen provecho, Gabriel. Otra cosa es el conviviente con paciente ictérico o hepatopatía crónica, los viajeros recientes, los que recibieron transfusiones, por supuesto los adictos a droga endovenosa, la actividad sexual, y después todo lo que es síntomas asociados. Nunca va a venir una hipertransaminasemia pura, sola, siempre va a venir con algún otro síntoma, y ahí podemos armar el rompecabezas de para dónde vamos y para qué patología podemos pensar. Después del laboratorio, un laboratorio inicial,
son las rutinas, más las enzimas hepáticas, más las albúminas, más el TP. El factor 5 es importante porque se sintetiza en hígado. Por supuesto, la colesterasa y la milasemia, ¿sí? Y en el examen físico tratar de pesquisar algunos de los estigmas de falla hepática o que pueden acompañar. Por ejemplo, las neulas, telangiectasias, los santomas, antelama, prurito, hiperpigmentación, ictericia, bueno, ahí tenemos la lista, hipertrofia parotidia, la pérdida de peso, la encefalopatía y la ginecomastia. Bueno, en fin. Hay mensajes de Mariana, a ver, ¿qué dice? Perdón, no dije nada. Bueno, lo que habíamos hablado del cociente TGO-TGP, ¿sí? El cociente TGO-TGP nos ayuda bastante a dividir aguas o a conseguir un diagnóstico más o menos aproximado. En la mayoría de las infecciones hepáticas hay mayor compromiso de TGP, motivo por el cual el cociente da menor a 1, o sea que el denominador aumenta, el cociente da menor a 1. Hay dos situaciones en las que este cociente TGO, TGP, da mayor a 1 o mayor a 2. Uno es la hepatopatía alcohólica y otro es las enfermedades musculares. ¿Cómo las diferenciamos una de otra? Por la gamma GT y por las enzimas musculares. Fíjense ahí que dice, la hepatopatía alcohólica va a tener gamma GT aumentada, en cambio las enfermedades musculares no, y las enfermedades musculares van a tener, además del cociente van a tener la CPK y la aldolasa aumentada. ¿Sí? Yo acá hice una clasificación según los valores, pero no es tan importante. Pero, ¿a dónde radica la importancia de esto? Es que hay patologías que nunca van a tener más de valores de 1000 y hay patologías que nunca van a tener menos de 300. Entonces hice más o menos una lista de, por ejemplo, transaminasa de más de 1000, hepatitis vírica, reagudización de hepatitis crónica, hepatitis tóxica o hepatitis alcohólica aguda, la hepatitis isquémica como el síndrome de Budd-Chiari, que es el trombosis de la vena cava, el hígado de shock, muy frecuente en internaciones. El hígado de shock puede darse por insuficiencia circulatoria aguda, por IAM, por alguna valvulopatía, por una insuficiencia descompensada, las hepatitis autoinmunes, el Wilson y la colangitis aguda. Y fíjense que hay valores de menos de 300, donde también está autoinmune y Wilson, porque eso quiere decir que es como la foto de una película, ¿no? No significa que el Wilson da solamente valores más de 1000, sino que también puede dar valores de 300. Es más que nada los menores de 300, hepatopatías alcohólicas, fármacos, hepatitis B, C, esteatosis o esteatohepatitis no alcohólica, hemocromatosis primarias, autoinmune Wilson y déficit de alfa-1 Más o menos, ahora voy a desglosar algunos de estos, pero medio rápido, chicos, porque es demasiado y no quiero aburrirlo. Por ejemplo, de las hepatitis virales. Es una enfermedad infecciosa, los virus son el A, B, C, D, no son los únicos. Hay otras hepatitis virales que pueden causar, hay otros virus de hepatitis que no son los hepatotróficos, que son el virus B, el citomegalo, el virus herpes y el varicela. ¿Sí? Todos pueden causar hepatitis aguda, pero solo la B, la D y la C ocasionan crónica. ¿Sí? Vamos a hablar de hepatitis A y B solamente. La transmisión ya la conocen de la facultad, fecal oral, persona a persona, contaminación de aguas y alimentos. Un poco de la lista de las personas que uno puede sospechar virus de hepatitis A: contacto con infectados, personal sanitario, viajeros a zonas endémicas, los niños, las guarderías, los geriátricos, manipulación de alimentos. El diagnóstico, esto es importante, porque si no después viene el laboratorio y te dice, bueno, ¿qué le pido de hepatitis A? Esto es fundamental para el uso clínico, ¿sí? El diagnóstico es dosaje de inmunoglobulina M ante virus A. Lo puse ahí abajo y les voy a hacer una pregunta. En nuestra zona tenemos un alto porcentaje de inmunoglobulina G antivirus A. ¿Alguien me puede responder por qué? ¿Vacuna? No. 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 Bigotón. Porque ya lo tuvieron. Bueno, ahí está. Lucía Barrumbiada.
Esto es porque nosotros hace 20 años atrás, o por lo menos en Corral de Bustos, bueno, en áreas no, no teníamos cloacas. Esto es por la contaminación de los pozos ciegos, o sea, de las napas de agua limpia con los pozos ciegos. Entonces, la mayoría de la población estaba expuesta a el virus A, por eso todos o casi todos estamos expuestos, y el que hizo la hepatitis cuando era chico, en el cual me incluyo, es porque tuvimos la hepatitis A e hicimos hepatitis aguda. Si no, quedamos expuestos y quedamos con la memoria inmunológica, ¿sí? Lo digo en esta zona porque somos zona donde no tenemos cloacas. Bueno, Corral de Bustos tiene, pero digo en áreas y alrededores. Vamos con la B, ya la sabemos. Parenteral sexual, ¿sí? Los grupos de riesgo ya son archiconocidos, recién nacidos, trabajadores sanitarios, adictos a drogas, ¿sí? Receptores de sangre, trabajadores sexuales. Diagnóstico es antígeno de superficie de virus B con inmunoglobulina M anticore, ¿sí? Eso es lo que se pide para diagnosticar una hepatitis B en curso, ¿sí? Bueno, y dentro de las hepatitis virales, o bien la C y la D, porque son parenterales igual que la B. Y esto es la confirmación diagnóstica de las hepatitis en general. Esto hay que anotárselo en algún lugar, porque seguramente nos sirve para cuando nosotros queremos pedir todo lo que es serologías virales. Para el virus A, como dijimos, la inmunoglobulina M. Para el virus B, el antígeno de superficie y la inmunoglobulina M anticore. Para el virus C es PCR para virus C. Y para el virus D tenemos que confirmar virus B más el antígeno del virus D. Y para el virus E, la inmunoglobulina M anti-E. Vamos a la hepatitis autoinmune. Perdón, Pablo, hay Diga. unos cuadritos, para que no se vuelvan locos, hay unos cuadritos muy lindos por todos lados en las diferentes situaciones clínicas de las hepatitis, qué perfil serológico dan. Lo que es la aguda, lo que es la reagudizada, lo que es el portador asintomático. Lo están por todos lados. Pongan en Google y pasen la parte de imágenes y lo van a encontrar. Exactamente. Incluso con las curvas y con el tiempo, pero bueno, no los quise abrumar con Muy bien, yo para que el que le interese que profundice un poco más desde está esa... perfecto, está perfecto. Chicos, cualquiera puede interrumpir porque esto más que nada es un coloquio, es una charla. Si quieren interrumpir durante el power no hay problema, así no lo hacemos al final porque si no después tenemos que volver para atrás. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo tranqui? Yo. Bien. Que un poco, si podemos aclarar qué tipo de antibiótico en cuanto a lo que hablabas al principio, de los que Ya por ahí generaban alguna alteración. Ya tengo una lista de los fármacos más utilizados. Cuando hable de fármacos, ahí les quiero comentar algo de los fármacos. Porque sé que son importantes. Y otra cosa, un comentario sobre el hígado en shock, que bueno, que hace no mucho tuvimos un paciente que lo recuerdo que tenía una transaminasemia impresionante, tremenda, y al día siguiente estaba en menos de 300, y que bueno, yo en primera instancia me acuerdo que lo había interpretado como una mejoría del cuadro, y ustedes enseguida me avisaron de eso, de que no era una mejoría del cuadro, sino que todo lo contrario, que no había más parénquima hepático, y por eso claro, es importante, perdón la interrupción, no consideremos que las transaminasas es un indicador de función hepática, no, son indicadores de daño hepatocelular, no tiene nada que ver con las funciones, no es que no tiene nada que ver. Exactamente. La disminución de las transaminasas puede ser recuperación funcional del hígado, como puede ser empeoramiento, falla hepática fulminante y chao, digamos. O sea, ahí la funcionalidad se mide con el perfil de coagulación. Por eso muchas veces, bueno, ahora voy a nombrar en la hepatitis alcohólica, muchas veces no dan grandes hipertransaminasemias, es porque no hay hígado para romper, digamos. O sea, no se rompe tanta célula porque no tiene tanta célula hepática. Vamos a decir, este tipo toma tanto, ¿cómo no tiene transaminasas de 1000? Bueno, en la cirrosis eso, no es la hepatitis alcohólica aguda, en la cirrosis eso. Está bien, sí. Pero bueno, hay etapas previas donde es lo mismo, sería. Bueno. Autoinmunes, más incidencia en mujeres que en hombres, ¿sí?
Aquí tenemos anticuerpos para pedir, ¿sí? Anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso, antimicrosoma hepático renal 1, y la existencia de la hiperglobulinemia y una elevación de transaminasas de forma moderada. Eso nos indica el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Muchas veces no se lleva el diagnóstico, es una hepatitis que puede dar fulminante, como dice acá abajo, el 40% puede dar, de comienzo agudo, puede dar hepatitis fulminante, ¿sí? Lo que dice, ¿dónde era de la biopsia? La biopsia es esencial para establecer el diagnóstico, ¿sí? Además de los anticuerpos. Alcohólica, la causa más frecuente de cirrosis en el mundo occidental, ¿sí? Y es como decíamos, hay un espectro de enfermedad que va entre esteatosis y cirrosis, pasando por la esteatohepatitis y la fibrosis. Y acá me detuve en ver cuál es la cantidad de alcohol y por cuánto tiempo una persona tiene que tomar para desarrollar una cirrosis. Si bien la relación del alcohol con la persona es idiosincrático, muchas veces gente que toma toda la vida tiene un hígado de 10 puntos, y gente a lo mejor que toma 5 años desarrolla cirrosis. Pero estuve leyendo un poquito, y es entre 20 y 30 gramos de etanol por día. Hice la conversión y me da, fíjense, 250 centímetros cúbicos de vino y 700 centímetros cúbicos de cerveza por día durante 10-15 años. ¿Sí? Fíjense, no es nada. ¿Cuánto tiene una lata de cerveza de las grandes de ahora? 700 y pico, ¿no es cierto? Y la más chiquita tiene medio litro, la otra tiene 710. Por eso, así que miren, una latita de esas por día. Sé los números con ese detalle porque ando por ahí. No te dan los números, García, dijo. No, no me dan ni pedo. Estoy en el horno. No te dan, no te dan. Andan, vayamos cambiando por el Gatorade. Seguimos. Bueno. Esto es lo que comenté hoy. Generalmente da transaminasas menores de 300, como había comentado, porque no hay tanta célula por romper. Después tenemos lo del cociente, o si no, miren, esta dice así: la existencia de una hipertransaminasemia moderada, o sea, de menos 300. El cociente mayor a 2, como le había dicho, una gamma GT elevada, una anemia macrocítica y una leucocitosis de 12.400 o más son parámetros muy indicativos de una enfermedad hepática alcohólica, ¿sí? Busqué lo de los leucocitos y el por qué, es porque, bueno, son parámetros inflamatorios, pero no son leucocitos con apedomillo polimorfo, sino que son leucocitos, solamente es el aumento del leucocito, ¿sí? Bueno, por supuesto que la análisis, el examen físico y las pruebas de laboratorio que yo les dije más arriba, llegamos al diagnóstico de hepatitis alcohólica. La no alcohólica, ¿sí? Se da más que nada, no está relacionada con el alcohol y se da más que nada en personas obesas. Además de las personas obesas. Lo van a encontrar por todo como NASH, lo van a encontrar. Sí, sí, sí. SH, que es como NASH. Alcoholic steatohepatitis sería. Exactamente, está como NASH. Además de la obesidad, también la diabetes, la hiperlipidemia, la cirugía derivativa, o sea, las cirugías bariátricas, algunos fármacos y la nutrición parenteral total también puede dar esteatosis hepática no alcohólica, ¿sí? Esto da elevación moderada de transaminasas, como dijimos, el cociente TGO-TGP inferior a 1, y en muchos casos aumenta también la gamma GT y la FAL, pero no tanto como en la hepatitis alcohólica, ¿sí? Las pruebas de imágenes son la ecografía y la TAC, donde denotan la existencia del hígado graso. La biopsia hepática puede dar información pronóstica de esto, ¿sí? Fármacos, Julián. Hay más de 800 fármacos, ¿sí? Y no hay una característica específica, no hay un solo mecanismo patogénico de por qué los fármacos dañan el hígado. Entonces, todo se basa en la sospecha, ¿sí? Miren este dato. Investigar consumos de hasta 3 meses para atrás
de cualquier fármaco, ¿sí? Y mira lo que dice ahí. Ocasionalmente, la sintomatología puede aparecer incluso semanas después de suspender el tratamiento, como ocurre en el amoxiclavulánico. Muy usado el amoxiclavulánico, así que es frecuente encontrar gente que ha hecho Tamox y que a los 10, 15 días hagan hipertransaminasemias aisladas. Bueno, algunas de las listas eran interminables, las listas, más o menos los más usados y los más conocidos. Fíjense, paracetamol, amiodarona, amoxiclavulánico, carbamazepina, fenitoína, la glibenclamida. Fíjense acá abajo el cartílago de tiburón. Muchas veces los abuelitos toman mucho este polvito mágico que les dan los traumatólogos para las rodillas. Eso tiene cartílago de tiburón, les puede dar hipertransaminasemia, ¿sí? Por supuesto también el ketoconazol, la isoniazida, que son para la TC. Bueno, enfermedades infrecuentes. Hemocromatosis. Es una absorción, por una absorción gastrointestinal de hierro aumentada y hace que se acumule en hígado, corazón, páncreas y otros órganos. Cortito. Da hiperpigmentación, hipertransaminasemia, astenia, artralgias, diabetes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El índice de saturación de transferrina, ¿sí? Hierro sérico, ¿sí? Sobre transferrina. O la ferritina, que son los parámetros más informativos, ¿sí? Una fotito más o menos de la hiperpigmentación. Wilson. Es con el cobre, el cual se acumula en cantidades excesivas. Hígado, cerebro, enojo también. Da anemia, artropatía, afección renal, cardíaca, endocrinológica, el anillo de Kaiser-Fleischer, ¿sí? El diagnóstico, el dosaje de la célula plasmina, que es una proteína que lo transporta, y la cupruria en orina de 24 horas está aumentada. Una fotito del anillo de Kaiser-Fleischer, ¿sí? Algo que no lo pusiste acá que es importante. Vale, sí lo insinuaste ahí con lo del cerebro, pero una punta para estos lados. Yo vi varios en la enfermedad de Wilson. Yo que trabajo en un centro de trasplante vi muchas de estas cosas raras. En realidad, lo que más vi son las famosas cirrosis criptogénicas, que eso tampoco en relación con lo que decías vos, Pablo, que es tanta la cantidad de cosas que son hepatotóxicas, que después de definir una relación de causalidad con una causa concreta es muy difícil a veces, y uno llega después de todo esto y dice, ¿qué fue lo que le dio la hepatitis? Y muchas veces nos pasa en la clínica que vienen pacientes con hipertransaminasemia y nunca llegamos a definir claramente qué fue lo que la produjo. No porque nosotros seamos burros y no la podemos identificar, sino porque a veces es tan variado el espectro de cosas que puede dar una hepatopatía o puede dar hepatotoxicidad que es imposible distinguirlo. Pero lo que te iba a decir de cuando uno sospecha esto, la enfermedad de Wilson sospecha en la hipertransaminasemia asociada, o la hepatopatía crónica asociada a manifestaciones neuropsiquiátricas. Y dentro de eso, la demencia precoz y las convulsiones son muy frecuentes en estos pacientes. Bien. Bien. Más existe también, pero esa asociación, hepatopatía más trastornos neuropsiquiátricos, los tienen que llevar por el camino de Wilson. Lo que pasa es que el trastorno neuropsiquiátrico, ¿cómo lo diferenciás de una encefalopatía, digamos, por acumulación de productos que tendría que haber metabolizado el hígado, ¿no? No, bueno, en realidad la diferencia la encontrás si vos encontrás las manifestaciones de la encefalopatía hepática, que son ya bastante más puras de la encefalopatía hepática, como lo que es el flapping, los signos después se pueden superponer una cosa con la otra, pero en general el paciente con un Wilson empieza a tener manifestaciones neuropsiquiátricas mucho antes de tener cirrosis y tener fenómenos de encefalopatía hepática avanzada. O sea, el tipo puede venir con, qué sé yo, 100 de transaminasas, nada más que eso, y convulsiones. Y bueno, en ese contexto, sin que tenga flapping, sin que tenga inversión del ritmo sueño-vigilia, sin que tenga nada de todo esto, ya puede empezar a considerar, decir, bueno, esto puede ser un Wilson. Eso aparece antes. Incluso te hago una pregunta, ¿está en uso el dosaje de cerebroplasmina y cupruria o son conceptos viejos? No está recontra en uso. Lo que no yo no he visto que les han dado tanto bola y no los vi mucho. Pasa que a nosotros ya nos llegaban con el diagnóstico puesto y ya en una etapa de cirrosis. Entonces los anillos, esto no lo hemos visto nunca porque, o sea, los he visto,
pero no lo he usado como herramienta diagnóstica, los anillos de Kaiser-Fleischer. Pero la ceruloplasmina sí, he visto laboratorios con dosajes bajos y demás, y que lo buscan de ese lado. La mayoría de estos tipos terminan con una punción biopsia hepática igual, pero la ceruloplasmina baja, la cuprina no tanto, pero la ceruloplasmina baja y todo lo demás, sí, se recontra usa. Bien. Muy bien. Seguimos. Alfa-1 antitripsina, recuerden que también es una enfermedad que va en forma concomitante con enfisema, ¿no es cierto? Pancinal o paniculitis, siendo la causa poco común la enfermedad hepática crónica del adulto. Muchas veces se detecta directa o indirectamente por la ausencia del pico de alfa-glulinas. O sea, vos le pedís un proteinograma por electroforesis y tiene las alfa-glulinas disminuidas, ¿sí? Eso es lo que puse ahí. Y recordar que la alfa-glulinas es fase aguda, o sea, si el paciente está cursando una infección, puede dar alta y dar un falso negativo, ¿sí? Vamos a hablar de la asociación de las transaminasas con colestasis, que se ponga un poquito más didáctico esto. Las colestasis yo las dividí como toda la literatura, en intrahepática y extrahepática. Las intrahepáticas, ¿sí? Bueno, en realidad, las manifestaciones principales de la colestasis derivan de la acumulación en plasma en bile de ácidos biliares, bilirrubinas y colesterol. Y disminución de la excreción biliar en el tubo digestivo de estos productos en sí. El prurito de la colestasis afecta generalmente a palmas y plantas, y la ictericia depende de la gravedad. La presencia de xantoma y xantelama expresan el déficit de la excreción biliar del colesterol y acumulación en sangre, por eso, en ocasiones, pueden objetivarse síntomas y signos derivados de la etiología causal de la colestasis, ¿sí? Aquí tengo un laboratorio de colestasis, que es aumento de la FAL, de la gamma GT, de la 5-nucleotidasa, de la bilirrubina total, que es a predominio directo, con hipertransaminasemias moderadas. Y aquí tenemos dos fotitos de San Tomás y Santelá. Bueno. Las intrahepáticas, alteración a nivel de hepatocelular, canalículos biliares o de pequeños conductillos, ¿sí? Que puede ser la colestasis hepatocelular o colangiocelular. La colestasis extrahepática son los conductos macroscópicos. Puede haber un solapamiento en dos entidades, en la colangitis esclerosante primaria y la colangiopatía isquémica. Y acá tenemos una listita de lo que son las colestasis hepatocelulares y las colangiocelulares, que de muchas de estas ya hemos hablado. Por ejemplo, de las hepatocelulares prácticamente ya hablamos todas, donde está la sepsis, las hepatitis virales, las drogas, las neoplasias malignas, enfermedades infiltrativas, y las colangiocelulares, la cirrosis biliar primaria, me suena el teléfono, la colangitis, la fibrosis quística, etc. Vamos a hablar de las extrahepáticas, a nombrarlas: obstrucción de los conductos biliares. Es coledocolitiasis, síndrome de Mirici, cuerpos extraños, parásitos, enfermedades de los conductos biliares, puede ser benigna, estenosis de la vía biliar, puede ser quirúrgica, traumática, sección o ligadura del colédoco, úlcera duodenal cicatrizante con daño en la papila, enfermedad biliar neoplásica, el colangiocarcinoma, el ampular, o el cáncer de vesícula infiltrante, o la enfermedad biliar inflamatoria, la colangitis esclerosante primaria, la colangitis porcida, la papilitis y la oditis. Y la compresión extrínseca de los conductos biliares es páncreas, pancreatitis y cualquier otra linfadenopatías en el hilio hepático. Con hiperbilirrubinemia, recordemos la ictericia con la hiperbilirrubinemia, tenemos unos síndromes que son el Dubin-Johnson y el Rotor, y el de no conjugado, anemia hemolítica, el Silver y el Kricker-Narca, ¿sí? Son todos síndromes, por ejemplo, el Dubin-Johnson da una ictericia colectásica, está asociado mucho al ejercicio físico,
Y quiero hablarles del Gilbert. El Gilbert es muy frecuente en nuestro medio, ¿sí? Es un síndrome que es autosómico recesivo y que da ictericias luego de ejercicios intensos, ¿sí? Y aquí por último tenemos un algoritmo, que es lo que más o menos habíamos hablado. Fíjense lo que dice. Anamnesis y exploración física, ¿sí? Primero descartar consumo de alcohol, fármacos y productos de herboristería, y ahí nos dividimos si es para sí o para no. Si es sí, es suprimir el agente, ¿sí? Si los niveles han disminuido, bueno, se llega al diagnóstico de hepatitis tóxica. Si no han disminuido, bueno, se va aquí al medio y vuelvo para aquí. Si no hay consumo de fármacos, de productos de herboristería, si la confirmación persisten, hay que pedir una primera línea de una etapa diagnóstica, un despeje inicial que se llama coagulación, serología para virus A, virus C, hormonas tiroides, albúmina, hierro, ferritina y transferrina. Si da alterado el virus A, el virus B, el virus C, el perfil férrico y las hormonas tiroides, llegamos al diagnóstico de hepatitis víricas, hemocromatosis o patología tiroidea, con el cociente menor a 1, esteatosis. Esto de la ecografía abdominal está un poco descolgado acá, yo lo pondría un poquito más arriba, ¿sí? Bueno, al estudiar toda hipertransaminasemia tenemos que hacer una ecografía abdominal, pero mucho antes que acá, ¿sí? Y después, si todo este perfil inicial, ¿sí?, da negativo, no alterado, después empezamos con las causas menos frecuentes, ¿sí? Donde se puede pedir los anticuerpos para las hepatitis autoinmunes, para la alfa-1 antitripsina, los anticuerpos para la enfermedad celíaca, antinomicia, antitransglutaminasa, para las enfermedades extrahepáticas como las miopatías que dan CPK y aldolasa alta, el proteinograma del suero para ver el déficit de alfa-1 antitripsina, y el cortisol y la aldosterona para ver causas extrahepáticas como por ejemplo la insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Este algoritmo está bueno, hay varios. Elegí este porque es el más acorde y el que más puede ayudarnos con esto. Así que bueno, como consideración final, es lo que más o menos decía Gaby, no pensemos que las hipertransaminasemias altas es patognomónico de falla hepática, sino de alguna alteración donde está las células del hepatocito están afectándose por alguna patología. Termino. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, está bueno, está bueno tener un pantallazo así porque es un tema súper amplio. La verdad que te felicito porque lo resumiste muy bien. Y digamos, es lo que veníamos hablando los días anteriores, ¿no? Uno se puede ir, si agarra cada una de estas, tiene que hacer una clase de cada una de las causas. Es un tema. Sí, no. Fue tremendo porque es muchísimo. Pero está bueno porque el abordaje es un poco ese, digamos, ¿no? Tratar de ver los valores, un poco el índice TGO y TGP, otras manifestaciones. Y bueno, juntando un poco todo eso, se puede armar más o menos de alguna manera en la cabeza de uno qué es lo de mayor probabilidad que esté sucediendo, qué es lo más raro, ir de lo más frecuente a lo más raro, siempre teniendo en consideración también que el paciente hepático es un paciente problema en el aspecto de que muchas veces las noxas son múltiples. Y digamos, si muchas veces encontramos, vieron que yo rompo mucho las bolas a veces con el acute on chronic, con el agudo sobre el crónico, porque eso pasa mucho, digamos, pacientes que son hepatópatas crónicos no diagnosticados, ya sea alcohólico, del origen que sea, y que de repente un día debutan entran un día con un cuadro de astenia, dinámica, con un cuadro medio constitucional, y no les hacen una vuelta y se encuentran con las transaminas en 1000. Sí, este tipo, ¿qué le pasó? Y la verdad que no todos esos cuadros son hepatitis fulminantes por un virus A o un virus B.
Entonces, muchos de esos cuadros son un tipo con una hepatopatía subyacente que se mandó un tratamiento antibiótico, se comió un producto de herboristería, como decís vos, y de repente se manda una hepatitis aguda sobre el cuadro crónico, y es muy difícil el diagnóstico. Si realmente es uno de los, la hepatopatía en general, es, a mi criterio, una de las patologías dentro de lo que es la medicina interna de más difícil diagnóstico etiológico, porque hay que reconstruir, digamos, una explicación de algo que ya no está pasando, ¿sí? Y que a veces, como decías vos, Pablo, viene en diferido, o no está clara la noxa. Entonces es muy difícil realmente, es muy, muy difícil. Y además muchas veces lo que es el interrogatorio inicial, bueno, no me gusta decir la palabra interrogatorio, la anamnesis inicial, muchas veces el paciente no recuerda o desestima un montón de cosas que después te la termina contando en la segunda o la tercera consulta. Entonces ahí es donde más o menos armar rompecabezas. Vos a lo mejor te rompes la cabeza y en la segunda te viene y dice, vos sabés que estuve tomando una creatina que me dio mi profe de gimnasia. Entonces, él considera que es algo banal y sin embargo eso es lo que generó la hepatotoxicidad. Es importante la anamnesis donde uno, creo que con la anamnesis ya tenés la mitad del diagnóstico hecho, me parece. Sí, lo cual es súper difícil también porque siendo tantas las causas, uno no puede ir una por una preguntándole todo al paciente. Entonces hay que estar atento a esos detalles y de repente ver, digamos, ver si, insistir con el interrogatorio, volver y volver y volver y volver sobre lo mismo y preguntarle. Y bueno, y si no aparece en el primer interrogatorio, hacer un segundo con causas más finas, pero realmente es muy difícil y por ahí un poco el mensaje, siendo tan difícil, es que no se frustren si no llegan a la explicación de una hepatopatía. No se frustren, digamos, porque muchas veces el paciente viene con un cuadro de una hepatopatía X, la que sea, mejoran las transaminasas, mejora la funcionalidad hepática, no le encontramos una explicación y se va de alta y no se la encontramos nunca. Y la verdad que no pasa nada, digamos. No con esto abandonen el esfuerzo de encontrar la explicación, ¿no? Pero No. se frustren. Aparte estamos entrándole al paciente a través de las transaminasas, que es muy amplio. O sea, Muy bien. Si en algún momento tienen la posibilidad de ir a algún centro de trasplante, muy bueno, porque uno ve todas estas cosas. El paciente hepático es un paciente muy interesante en todos sus estadios, digamos. Es una linda patología cuya manifestación clínica y sus hallazgos bioquímicos se explican muy, muy, muy bien. Sus manifestaciones clínicas se explican muy bien desde la fisiopatología, digamos, y responde. Y en cada uno de los estadios uno puede entender perfectamente en forma fisiopatológica qué es lo que está pasando. Así que la verdad que es, para los que nos gusta la fisiología, nos gustan ese tipo de explicaciones, son unos pacientes hermosos. Bueno, de hecho en la residencia que vas a armar en la clínica integral, probablemente podamos tener unos meses de rotación en trasplante hepático. No, es una Gaby, condición sine qua non que va a haber rotación en trasplante porque, digamos, nosotros acá todavía no nos llegó esa movida, pero cuando uno va a la ciudad realmente es algo que está muy activo, cada vez hay más trasplantes, es un mundo muy interesante, es un capítulo muy nuevo de la terapia intensiva, que uno tiene que, es un mundo distinto que hay que aprender a manejarlo, a mí me encanta, siempre me gustó mucho, y vamos, digamos, acá, a mí me ha pasado estando acá que de repente aparece un paciente con un trasplante hepático y parece que hubiese llegado de otro planeta y nadie dice, uy, ¿qué hacemos con todo esto, con los inmunosupresores, con esto, con el otro? Y es algo que hay que aprender a manejarlo, hay que empezar a manejarlo. Y por sobre todas las cosas, hay algo que no estamos teniendo en cuenta, que es considerar a los pacientes como candidatos a la donación de órganos en muchas ocasiones, ¿sí? Por ejemplo, el paciente Eschiro, que en realidad no llegó, que en el viaje se le quedó, era un paciente de 60 y pico de años, y bueno, uno, creo que era 66, igual, y acá hay puesto un límite de 65 años, me parece, o 63, no me acuerdo, pero era un paciente que en caso de desarrollar signos clínicos de muerte encefálica podría haber sido considerado y podríamos haber tenido un procedimiento de evaluación de órganos en la clínica, digamos. En general nos pasa que tenemos una población muy... Sí, no recuerdo si Chiro era alcoholista, no recuerdo si Chiro era alcoholista. No me acuerdo, digamos. Pero de todas maneras, a pesar de eso que estás diciendo, Pablo, hay una... Les cuento, hay el lugar modelo en lo que es trasplante hepático y hepatopatías es el King's College en Inglaterra. De hecho,
hay una clasificación, la clasificación de King College, ¿no? Hay algo que se mide en el mundo del trasplante, que es el índice de procuración, y que es, digamos, en relación a digamos, es la cantidad de donantes que hay en una determinada población. Y hay otro valor que es muy interesante, que tiene que ver con el tiempo en lista de espera. Acá en la Argentina, yo la última vez que lo revisé, el tiempo de demora, más o menos en lista de espera, andaba en unos cuantos días, ¿sí? El King College en Inglaterra tiene un tiempo estimativo de demora desde que un paciente se inscribe en lista de espera hasta que se lo trasplanta de 16 horas. O sea, es rapidísimo. No porque los ingleses sean mejores candidatos, sino porque los ingleses son muy buenos con los trasplantes y agarran cualquier hígado de cualquier paciente. Lo que nosotros consideramos marginales, órganos marginales, ellos los agarran. Y arrancan los hígados porque son rápidos con las suturas, son rápidos con los procedimientos, son buenos con la inmunosupresión, es la cuna del trasplante hepático. Entonces, si uno va avanzando en este mundo, nos vamos a encontrar cada vez más con esto, porque la gente se tendría que volver más experta, tendría que tener más experiencia y tendría que poder trasplantar más, y los pacientes cirróticos acá tendrían que llegar con más facilidad a un trasplante, y hemos encontrado mucho más de esto, que yo no me quise meter mucho, pero por ejemplo, vos hiciste en la clase en la parte de colestasis. Bueno, dentro de las causas de colestasis intrahepática, uno debería considerar también en este grupo de pacientes todo lo que es el rechazo ductopénico del paciente del trasplantado, ¿sí? El rechazo crónico del paciente trasplantado va borrando las vías biliares, digamos, ¿no? Va atacando las vías biliares y se comporta un poco como eso, es un poco el talón de Aquiles de esto. Pero bueno, ni me metí porque es recontrapuntual, ¿no? Pero es un mundo súper interesante. Si en algún momento van a algún lugar de esos, van a tener la posibilidad de ver todos estos pacientes que parecen raros, que no los vemos nunca, pero existen y hay un montón. Muy bien. ¿Dudas de alguien? Lu, Juli, Gaby. Hola Gaby, recién te veo la cara, estás con la cámara apagada. ¿Algo? Bueno chicos, la próxima clase, hay una clase dando vuelta que tenía que preparar Rick, yo que no me acuerdo ni de qué era, después le voy a decir. Lu, vos tenés la de ACV isquémico, que es un repaso en realidad de las guías de la American Heart Association, de Stroke, digamos. Juli, vos habías planteado la otra vez alguna cuestión vinculada a los pacientes con insuficiencia cardíaca, algunos repasos de eso, que si querés ir armando algo, ahora que se destrabó esto, porque estábamos esperando la clase de Pablo, podemos continuar. Buenas, sí. Bueno, gente, Pablo, muchas gracias, felicitaciones. Muy buena clase, Pablo. Felicitaciones. Chao, gracias. Buen fin de semana para todos. Feliz Día a las Madres. Gracias. Gracias. Igualmente.